Años oscuros, crónicas de la Segunda Guerra Mundial. Porque para controlar el presente y modificar el futuro, debemos comprender el pasado. Sumergite en uno de los periodos más oscuros de la historia de la humanidad y descubrir la importancia de conocer el ayer. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo mientras exploramos los eventos cruciales, las batallas épicas y las operaciones que marcaron el rumbo de la guerra. Un 28 de junio de 1919 se discute y firma uno de los 5 acuerdos de paz de la Primera Guerra Mundial. En el Palacio de Versalles, en las afueras de París, las potencias vencedoras del conflicto bélico, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, establecen una paz negociada. El acuerdo final constaba de 5 tratados con las naciones derrotadas: Austria, Hungría, Turquía y Bulgaria. Pero el Tratado de Versalles con Alemania fue, por amplia diferencia, el más significativo. Los alemanes presentan gran descontento hacia el artículo 231 del tratado, en el que se declara que Alemania fue el responsable del inicio de la Primera Guerra Mundial. El tratado ordenaba a Alemania a pagar grandes reparaciones por todos los daños causados a los gobiernos aliados, aproximadamente de 33.000 millones de dólares. También tenía que reducir su armada y su ejército a 100.000 hombres, además de eliminar su fuerza aérea. Ciertas regiones de Francia, arrebatadas por Alemania, fueron exigidas y devueltas, y algunas secciones del este de Alemania fueron concedidas al nuevo Estado polaco. Todo esto sumió al país en una profunda crisis económica y social. Para 1939, solo 2 estados europeos importantes, Francia y Gran Bretaña, seguían siendo democráticos. Otros, como la Unión Soviética, Alemania, Italia y muchos más, adoptan regímenes totalitarios, los cuales se inspiran en antiguas formas de gobierno relacionadas con la presencia de un líder carismático, fuerte y autoritario, adaptándose también a la modernidad de aquella época. Los estados totalitarios ejercen control sobre la vida económica, social, política, intelectual y cultural de los ciudadanos. Pero a estos estados totalitarios no les bastaba con una obediencia pasiva, sino que tenían como objetivo el controlar las mentes y los corazones de los individuos mediante propaganda masiva y grandes discursos. Estos estados pretendían ganarse el apoyo del pueblo para que luego participase de forma activa en el logro de sus metas. En un estado fascista se reprime cualquier oposición, además de tener control sobre la vida de los ciudadanos. A principios de la década del 1920, Mussolini integró grupos de fascistas armados que impedían las huelgas laborales, además de atacar oficinas públicas y periódicos. Propietarios de industrias y dueños del campo apoyaron monetariamente a estos grupos, impulsados por el miedo y el disgusto a las huelgas. Un par de años luego, estos movimientos comenzaron a cobrar fuerza. El fascismo comenzó a atraer a la gente debido al temor al socialismo, el comunismo y al caos que esto traería al país. Comprendiendo que el fascismo comenzaba a ser una fuerza poderosa, Mussolini exige más tierra para la nación italiana, consiguiendo más apoyo de la población. Todavía sin estar en el poder, en 1922, los fascistas y Benito Mussolini amenazaban mediante marchas pronunciando: o nos permiten gobernar o nos apoderaremos del poder. El rey de Italia, Víctor Emanuel III, cede y nombra como primer ministro a Mussolini. Con este control, Benito crea una dictadura fascista en la que las nuevas leyes le otorgan al gobierno el poder de eliminar aquellas publicaciones críticas hacia el Estado, la Iglesia Católica o la monarquía. Luego, Mussolini fue nombrado como jefe de gobierno, pudiendo crear leyes por decreto. En el año 1926, los fascistas establecen una policía secreta, la OBRA, la Organización para la Vigilancia y Represión del Antifascismo. Además, declaran ilegales a todos los demás partidos políticos en Italia. Mussolini pensaba que el Estado fascista debía ser totalitario,
Por lo tanto, utilizó diversos medios para establecer el control total sobre el pueblo. Por ejemplo, por medio de la obra, controlaba las actividades políticas de los ciudadanos. Los fascistas ejercieron el control sobre los medios de comunicación, con el objetivo de difundir propaganda y orientar a la población hacia el fascismo. También los fascistas usaban las organizaciones para controlar al pueblo promoviendo los ideales fascistas. Con estas organizaciones tenían la expectativa de crear una camada de nuevos italianos disciplinados, fuertes y amantes de la guerra. Sin embargo, Mussolini nunca logró un gran grado de control, como se vio luego en otros países. Los fascistas de Italia prometían demasiado, pero daban mucho menos. Adolf Hitler nace en Austria en 1889. Permanece en la capital, Viena, tras ser rechazado por la Academia de Bellas Artes de esta ciudad. Aquí desarrolla sus ideas básicas que conserva durante el resto de su vida. Hitler era un nacionalista extremo y el racismo y antisemitismo dominaba sus ideas. Luego de 4 años de participación en la Primera Guerra Mundial, en 1919, Adolf se mantiene en Alemania y se declina a la política, donde se une al Partido de los Trabajadores Alemanes, un partido de extrema derecha. Hitler, un par de años después, toma el control total del partido, cuyo nombre pasa a ser el de Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes o solamente Partido Nazi. El número de miembros del partido fue aumentando, al igual que la milicia de este, la cual contaba con 15.000 integrantes. A finales de 1923, Hitler organiza un golpe de Estado contra el gobierno de Múnich con su milicia, conocidos como camisas pardas. El golpe fue aplastado y Hitler arrestado. En la cárcel, escribe un libro en el que retrata sus ideas, llamado Mein Kampf, en español, Mi lucha. Este se separa en 2 partes, su autobiografía y sus ideas políticas. En la segunda parte, explica su pensamiento, basados en teorías que hablan sobre el derecho de los pueblos superiores a habitar en un espacio vital. Además, que estos individuos superiores deben liderar a las masas. Hitler abogaba por la expansión y dictadura militar. Hitler, en la cárcel, llega a la conclusión de que si quería llegar al poder, lo debía lograr por la democracia y no derrocando al gobierno. Por lo tanto, el Partido Nacional Socialista se debía convertir en un partido querido por las masas. Al salir de prisión, reorganiza el partido y extiende su influencia por la Alemania entera. Para 1929, cuenta con casi 1 millón de miembros y se convierte en el mayor partido en el Parlamento alemán, el Reichstag. Hitler utiliza el honor y orgullo nacional de los alemanes como motivación para que el pueblo vote a su partido. Alemania estaba desplomada después de la Gran Depresión, con números gigantes de desempleo, y la gente, sumida en la desesperanza producida por la crisis, considera a los partidos extremistas como una opción atractiva. Hitler promete levantar a Alemania, y muchos lo consideraban un salvador, en el que tenía mucha fe. El partido continuó creciendo, y las masas lo apoyaban cada vez más. Es por esto que el presidente de Alemania, Paul von Hindenburg, en 1933, le otorga a Hitler el poder de convertirse en canciller y de crear un nuevo gobierno. Con este poder, promulga leyes para abordar los problemas del país. Su partido actuó de forma rápida para controlar todas las instituciones. Para los opositores al nuevo régimen, se crearon campos de concentración, además de eliminar todos los partidos políticos. En 1934,
al momento del fallecimiento del presidente Hindenburg, Hitler había sentado las bases para un estado totalitario. Luego de esto, eliminó el cargo de presidente y se convirtió en el único gobernante de Alemania y obligó a los soldados y funcionarios públicos a jurarle lealtad a Hitler como su Führer, es decir, su líder. La intención de Hitler era utilizar el poder con el objetivo de crear un estado de raza totalmente aria, dominando Europa y el resto del mundo. Los nazis asociaban de forma errónea a los arios con los antiguos griegos y romanos, además de los escandinavos y alemanes del siglo XIX, cuando en realidad el término ario refiere a las personas que hablaban con idiomas indoeuropeos. Hitler quería crear un tercer Reich, es decir, un nuevo imperio alemán. Alemania había vivido dos Reich antes, el Sacro Imperio Romano-Germánico y el Imperio Alemán, que duró hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. En este nuevo Estado nazi, las personas opositoras se encontrarían con represión por parte de la Schutzstaffel, o simplemente SS. Este grupo estaba compuesto por destacamentos de guardias, los cuales eran importantes para mantener el orden. Heinrich Himmler lideraba la SS y llegó a controlar la policía secreta nazi, la Gestapo y las fuerzas de policía regulares. La SS reprimía y asesinaba a los opresores. También eran enviados a los campos de concentración, donde se asesinaba a los prisioneros. Himmler, por medio de la SS, quería apoyar el plan de Hitler de la supremacía aria. En cuanto a la economía, Hitler rearmó al ejército y, gracias a esto, pudo resolver el problema del desempleo. Al estar al poder, los nazis convirtieron todas las ideas antisemitas en políticas y leyes antisemitas. Por ejemplo, en 1935 se anuncian las leyes de Nuremberg, las cuales prohibían matrimonios entre judíos y alemanes y excluían a los judíos de la ciudadanía alemana. En 1941, a los judíos alemanes se les obligó a identificarse mediante estrellas de David y tarjetas que indicaban su religión. A finales de 1938 ocurre uno de los actos más violentos contra los judíos, la Noche de los Cristales Rotos. Esta noche, los nazis destruyeron e incendiaron casi 10.000 negocios judíos. Alrededor de 100 judíos fueron asesinados, mientras que 30.000 fueron llevados a campos de concentración. Con esto empeoró la situación para los judíos, que fueron excluidos del transporte y edificios públicos, como hospitales y escuelas. Finalmente, se alentó a los judíos alemanes a que emigraran de su país. Hitler quería recuperar el poder del ejército alemán, con el objetivo de ampliar el reducido espacio vital que tenían los alemanes. Es decir, utilizaría toda su fuerza militar para conquistar territorios. Hitler tenía muy claro que el tratar de alcanzar sus objetivos traería una guerra europea. Hacía años que había indicado que, de querer expandirse, buscaría las tierras del este, es decir, las tierras de la Unión Soviética. Hitler, cuando era canciller, promulgaba que se debían modificar las regulaciones absurdas del Tratado de Versalles de forma pacífica. Pero, al estar al mando total, ejerció varias medidas que fueron una violación directa a este tratado. En 1935 creó una nueva fuerza aérea, la Luftwaffe. Una semana después, inició un reclutamiento de tropas que aumentó de 100.000 hombres, que era lo acordado en el Tratado de Versalles, a 550.000. Un año después, Hitler envía tropas a Renania, que era una región de Alemania que, según el tratado, debía permanecer desmilitarizada. Francia tenía el derecho de atacar, pero no actuaría sin el apoyo de Gran Bretaña, quien consideraba que no era necesario. Mussolini, por su parte, quería crear un nuevo imperio romano en el Mediterráneo, y es por esto que invade Etiopía, en el este de África. Hitler apoya esto, mientras que Francia y Gran Bretaña no. Por esto, Mussolini comienza a acercarse más al dictador alemán.
Estos dos países fascistas, en 1936, apoyan a Francisco Franco en la Guerra Civil Española. Franco era un ferviente fascista y defiende la ideología de Hitler y Mussolini. A finales de ese mismo año, estos dos líderes crean una nueva alianza, llamada Eje Roma-Berlín, y firman un convenio reconociendo sus objetivos políticos en común. Alemania firma un pacto más con Japón, un pacto anticomunista que prometía un frente común contra el comunismo. Para 1937, Alemania se había convertido de nuevo en potencia mundial. Por esto, Hitler pensaba que tanto Francia como Gran Bretaña no se iban a oponer a sus planes. Sabiendo esto, en 1938 decide anexar Austria a Alemania, es decir, unir su país de origen con su nuevo imperio. Logra esto amenazando al canciller austríaco con una invasión si no les daba el poder a los ciudadanos nazis que estaban en Austria. Es así que el nuevo gobierno austríaco trae tropas alemanas al país para que ayuden a cumplir con las leyes nazis. Un día después de esto, Hitler entra a su país de origen y anexa Austria a Alemania. Como próximo objetivo, Hitler quería destruir Checoslovaquia. Después de la anexión de Austria, en 1938, exige una región al noroeste de Checoslovaquia, llamada Sudetes. Con tal de lograr este objetivo, dijo que se arriesgaría a una guerra mundial. En una conferencia en Múnich, en ese mismo año, se reunieron representantes italianos, franceses, británicos y alemanes, los cuales aceptaron todas las exigencias de Hitler sobre Checoslovaquia. Es decir, permitieron que las tropas nazis ocuparan la región de los Sudetes. Abandonados por sus aliados, los checos se sintieron sumamente impotentes. Hitler, en la conferencia, prometió que no pediría nada más. Es así como el primer ministro británico, Neville Chamberlain, expresó que el Tratado de Múnich significaba la paz para nuestra época. Chamberlain, al igual que muchos otros, cayó en las mentiras de Hitler. A principios de 1939, Hitler toma el control total de la parte este de Checoslovaquia, que pasó a ser un estado títere de la Alemania nazi. Unas semanas después, los nazis triunfaron en Praga, la capital de Checoslovaquia. Luego de esto, Hitler comenzó a exigir el puerto polaco de Danzig. Gran Bretaña vio el peligro de esto y ofreció protección a Polonia en caso de que se estallara una guerra. Esto ya que las agresiones de Hitler dejaron en claro que no iba a cumplir sus promesas. La Unión Soviética era lo suficientemente fuerte para detener la agresión nazi. Por esto, franceses y británicos iniciaron negociaciones militares con Joseph Stalin, el dictador soviético. De esto mismo tenía miedo Hitler, de una alianza entre Europa Occidental y la Unión Soviética. Esto, ya que, de existir una guerra, Alemania tendría dos frentes abiertos. Para impedir esto, Hitler firma un acuerdo con Joseph Stalin. El 23 de agosto de 1939, Alemania y la Unión Soviética firmaron el Pacto de No Agresión Nazi-Soviético, o Pacto Ribbentrop-Molotov. En este tratado, las dos partes accedían a no atacarse en caso de un conflicto. Para conseguir este pacto, Hitler le ofreció a Stalin el este de Polonia y de los estados bálticos, al norte de Polonia. Hitler, de igual forma, esperaba enfrentarse a la Unión Soviética, así que realmente no le importaba romper su promesa de no agresión. El pacto le otorgaba a Hitler el poder de atacar Polonia. Es así como en la madrugada del 1 de septiembre de 1939, los soldados de la SS, disfrazados de soldados polacos, atacan una estación de radio alemana,
Hitler aprovecha este falso ataque para lanzar una campaña de represalia hacia Polonia. Alemania ataca de forma sorpresa ese mismo día, lanzando más de 2.000 tanques, 900 bombarderos y más de 400 aviones de combate. También enviaron 1,5 millones de hombres. Hitler, tratando de justificar su acción, acusó a Polonia de perseguir a los alemanes que vivían en territorio polaco. También expresó que Polonia, junto a Francia y Gran Bretaña, estaban planeando rodear e invadir Alemania, lo cual es falso, ya que ninguno de esos países estaba preparado militarmente para una invasión. La ofensiva alemana penetró rápidamente la defensa polaca y llegó hasta Varsovia, la capital. Polonia tenía un ejército muy débil y fueron arrasados. Gran Bretaña y Francia cumplieron su palabra y le declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939. Por otra parte, Polonia sufrió otra invasión, librando una guerra en dos frentes, cuando el 17 de septiembre la Unión Soviética le invadió desde el este. Esto provocó que el gobierno polaco escape del país ese mismo día. Varsovia se rinde a los nazis el 27 de septiembre de 1939, después de un intenso bombardeo. La separación de Polonia entre Alemania y la Unión Soviética se estableció a lo largo del río Bug, siguiendo por lo pactado en el Tratado de No Agresión. Luego de esto, la última resistencia polaca cesó el 6 de octubre de 1939. Y así, debido a la avaricia de unos pocos, Europa entraba a su época más oscura.